Y vamos a meditar en Mateo capítulo 18. Mientras usted busca la Biblia, dele gloria a Dios. Aleluya. Qué buena es su presencia. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede el pastor de esta iglesia, su amada esposa. Y le decía a mi esposa ayer que llevo años militando en esta obra, ya para 38 años de vida cristiana. Y este año, en el mes de enero, cumplimos 30 años de labor pastoral. Gloria al Señor. Y cuando escuché la conferencia del día de ayer, créanme, hermanos, que fui sorprendido por el Señor. La manera en que el pastor nos trajo esa enseñanza, nosotros la hemos recibido allá en Puerto Rico, pero esa conferencia como que abrió un abanico de extremo a extremo, y me llevo esa conferencia como un recurso dentro de mi estudio y dentro de lo que tenemos que hacer para poder ofrecerle a Dios un culto de excelencia a Él. No sabe, pastor, lo que me impactó esa conferencia personalmente. Así que Dios bendiga la vida del pastor de esta iglesia. Amén. De su esposa. Mateo capítulo 18, hermanos. Lo tenemos todos. Verso 23 en adelante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo fue movido ¿a qué? A misericordia. Le soltó, le perdonó la deuda. Quiero, con la ayuda del Señor, en esta mañana, en esta enseñanza, hablar bajo el tema: el valor añadido a una deuda impagable. Puede tomar su lugar en esta mañana. El valor añadido a una deuda impagable. Gloria al nombre del Señor. En este precioso día, el Señor nos ha convocado en esta reunión, y realmente hemos sentido la presencia de Dios de una manera muy especial. Porque si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Y después de este ambiente de gloria y de bendición, Dios nos da el privilegio, dentro de la bendición del culto, poder sentarnos a escuchar la palabra, ya que la fe viene por el oír, y precisamente el oír la poderosa palabra de Dios. Reconocemos que la Biblia, que es la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Es una palabra que tiene poder, que tiene autoridad, y en ella misma trae sanidad, tanto en el área física, en el área espiritual y en el área emocional. Y es esta palabra la que nos ha sostenido durante muchos años para continuar corriendo esta carrera, porque nuestra meta precisamente es el cielo. ¿Cuánto decimos amén? Al mirar el contexto histórico de esta porción bíblica que tenemos ante nuestra consideración, vemos que Jesús había hecho un milagro de provisión, especialmente el capítulo anterior, los últimos versículos, donde estando precisamente en la ciudad de Capernaum, y dice la historia que en ese lugar conocido, dice que allí
se operó un milagro que fue el de las 2 dracmas, que le ordenó a Pedro echar el anzuelo. Dice, y el primer pez que hallaréis un estatero, que era equivalente a 2 dracmas. Alabado el nombre del Señor para siempre. Sin lugar a dudas, esto fue un milagro poderoso, porque ¿cuántos peces pueden haber en el mar? Y Dios le da orden a aquel pez, hermanos, y le da orden por el poder de la palabra de Cristo. Y milagrosamente, cuando Pedro saca el pez, ve que allí estaba la bendición de Dios para pagar lo que había que pagar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? En el capítulo 18, que es el que nos concierne en la mañana de hoy, encontramos que Jesús en su ministerio presentó varias enseñanzas, especialmente a sus discípulos y también a la multitud que seguía a Jesús. Porque donde quiera que Jesús llegaba, dice la Escritura, según los evangelios, la gente se reunía para escuchar la palabra. Y no solamente la palabra predicada, porque Cristo enseñó más de lo que predicó. Él fue un maestro por excelencia. Y entre ellos estaban también los religiosos, estaban los fariseos, estaban los escribas, secta de los judíos, pero también en este caminar también se acercaban los publicanos, que era gente de camino, gente de pueblo, que también siguieron los pasos de Jesús para poder escuchar su mensaje. Después de Jesús haberles enseñado la necesidad del perdón, cuando Pedro se le acercó a él, allí en el capítulo 18, verso 21, y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es una pregunta que le hace Pedro y dice hasta 7. Mas Jesús le respondió, le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Así que Jesús resalta la importancia de lo que es el perdón, porque cuando hay perdón hay restauración. Cuando hay perdón hay restitución. Cuando hay perdón nos sentimos sanos. Cuando perdonamos a nuestro hermano sentimos liberación. Podemos alabar a Dios. Podemos glorificar su nombre. Podemos levantar manos santas sin ira ante la presencia del Señor. Y lo más medular importante es que usted sepa que Dios lo perdonó, que Dios lo rescató. Por eso el tema que tenemos aquí es el valor añadido a una deuda impagable. Este acontecimiento donde Jesús le habló a Pedro acerca de la importancia de perdonar no hasta 70, sino 70 veces 7, trae como referencia, hermanos, que un ser humano, hermano, aunque viva 70 años, no le daría el tiempo para perdonar, aleluya, las ofensas que cometemos nosotros los hombres. Es decir, fue una cifra totalmente incansable, gloria al Señor, dentro de lo que representa la práctica cristiana. Porque de la misma manera en que Cristo me perdonó y te perdonó a ti, tenemos que tener la capacidad y la sensibilidad de poder perdonar nuestras ofensas unos a los otros. Aleluya. Ante la necesidad de los presentes, Jesús hace un paréntesis después que le pregunta a Pedro. Y me llama mucho la atención porque habló acerca del perdón y de las veces que había que perdonar. Y Jesús hace este paréntesis para profundizar precisamente en los corazones de los oyentes, de los que estaban allí, y le presenta esta parábola para su mejor comprensión. Porque cuando habló de 70 veces 7, la mente de muchos, especialmente Mateo, que era cobrador de impuestos, y otros que estaban allí, pues posiblemente tenían pensando cuál sería la cifra, cuál sería, aleluya, la magnitud de lo que el Señor hace. Y Jesús aquí se concentra porque no solamente en la necesidad de los discípulos conocer lo que Jesús quería enseñar, sino también para el beneficio de los oyentes que estaban allí. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Y presenta esta parábola para una mejor comprensión y presenta precisamente el reino de Dios, el reino de los cielos
y también figura como un rey y sus siervos. Así que presenta en esta enseñanza acerca del reino de Dios, el rey y los siervos. A su nombre sea la gloria para siempre. También pone de referencia esta historia interesante porque comenzaron a hacer cuentas. Habla acerca de la mayordomía, y le fue presentado uno precisamente que le debía 10,000 talentos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ese era el valor de la deuda que presenta Jesús en esta parábola de ese rey y de ese siervo que fue presentado. Y me llama mucho la atención porque cuando nosotros analizamos esta enseñanza bíblica, nos tenemos que remontar al tiempo histórico, precisamente como Jesús, en el tiempo que Jesús se desarrolló, precisamente en el tiempo donde estaba el imperio romano, que era el que predominaba en esa región, porque la nación de Israel, todas aquellas provincias que estaban en ese lugar, eran precisamente provincias que estaban subyugadas al imperio romano. Gloria al Señor. Y habían fuertes, hermanos, situaciones para detener y también para oprimir precisamente a la iglesia. Pero a pesar de la opresión, el ministerio de Jesús floreció en medio de la opresión. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Así que en el tiempo de Jesús, para contextualizar esta enseñanza en la mañana de hoy, porque es el valor añadido a una deuda impagable, aleluya, vemos que en ese tiempo, en el ministerio de Jesús, se utilizaban diferentes monedas y dice también en ese tiempo, y comprar entre ellas estaban estas que vamos a mencionar en la preciosa mañana de hoy. Por ejemplo, en el imperio romano y en el ministerio de Cristo existían 3 clasificaciones de monedas. 3 clasificaciones. La primera clasificación eran los pesos hebreos. Los pesos hebreos, ahí estaban los talentos que dimos referencia en esta mañana. Estaban también los siclos de oro. También había otra moneda que se le llamaba la quesita. Había otra moneda que era beca y gera. Esas eran las 5 pertenecientes a los pesos hebreos. También existían en la otra clasificación las monedas griegas. Y allí estaban el estatero, que fue lo que Pedro pescó de aquel pez. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estaba el dracma, era otra moneda también. Estaba el dracma y estaba la blanca. Acuérdese de la viuda que dio una blanca. Dio una ofrenda a la blanca y era una ofrenda de la moneda griega. Vaya siguiéndome en el mensaje, hermano. Aleluya. También en la clasificación número 3 existían las monedas romanas. Entonces estas eran las que circulaban también. Era número 1, estaba la pieza de plata de Argurión. No era muy común, pero se circulaba en el imperio romano. Y la más que la otra era un cuadrante. Y a la que voy es la más que circulaba en el imperio romano, eran los denarios. 2 denarios. ¿Por qué razón los denarios? Porque se dice en los estudios que en el tiempo de Jesús, en el imperio de los romanos, cerca de la mitad de la población de aquella época, la mitad eran esclavos. Es decir, entonces, pues esa era la que circulaba para poder, precisamente a través de un denario, que era la porción que se le pagaba a un jornadero de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Me va siguiendo, amén, hermanos, aleluya. Así que dentro de esas 3 clasificaciones abundaban esas, pero en este pasaje, la cual nosotros leímos, Jesús hizo referencia a uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, cuando nosotros meditamos en esto, nosotros nos podemos remontar a la enseñanza que se ha dado en esta iglesia, en nuestras iglesias, que es la parábola de los talentos. Capítulo 25 de Mateo hace referencia a las monedas de los talentos que eran pertenecientes precisamente al pueblo judío, como ya mencionamos. Los talentos eran monedas o pesos pertenecientes a la nación de Israel. Y Jesús en el capítulo 25 presenta la parábola de los talentos,
que dice la escritura que dice que le dio a uno ¿cuánto? 5 talentos, a otro le dio ¿cuánto? 2 talentos y a otro le dio ¿cuánto? 1 talento. Y la orden del Señor fuera que ellos fuesen y que con esas porciones de los talentos y lo invirtieran, comenzaran a trabajar y a producir precisamente algo que no era perteneciente a ellos, porque esos talentos eran pertenecientes al Señor, aleluya, para que fuesen y negociaran. Y conocemos la historia que el talento en ese contexto que estamos hablando no era un talento de cántico, eran monedas pertenecientes al imperio, o más bien a los judíos. Y conocemos la historia que uno de ellos recibió ¿cuánto? Recibió, aleluya, 1 talento, otro recibió 2 talentos y otro recibió 5 talentos. Ahora, cuando usted mira esta parte, encontramos que el propósito era, ¿cuál era entonces? La pregunta que nosotros podemos formular dentro de esta enseñanza: ¿cuánto era el costo? ¿Cuánto valía 1 talento? Aleluya. Porque dice que entregó a un talento. El talento era equivalente y se traducía en el término denarios, porque el denario era la moneda que más circulaba por los esclavos que habían, gloria al Señor, y esa era la manera en que fluía en el tiempo de Jesús. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, hermano? Yo sé que usted está atento aquí, hermano. Entonces, 1 talento era equivalente a 20,000 denarios. Escuchen bien, 20,000 denarios, que era aproximadamente como 20 años de trabajo. Alábale que vive. Entonces, 1 talento era equivalente a 20,000 denarios, que era lo que se ganaba un jornadero en 20 años de trabajo. Obviamente, cuando usted mira, el que se le dio 2 talentos, eran 40,000 denarios, aproximadamente 40 años de trabajo. Y el que había recibido 5 talentos era equivalente a 100,000 denarios, o sea, toda una vida de trabajo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, cuando usted analiza a Jesús en este pasaje y la audiencia original estaba escuchando a ese rey que mandó, se le fue presentado uno para que diese cuentas, y en este caso ese siervo debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Si usted lo compara y en base a la información que suministramos, era una deuda que impagable. O sea, no había manera de este hombre poder pagar esta deuda, porque también lo configuramos en lo que nos ha sucedido a nosotros. Nosotros, Dios pagó una deuda impagable en la cruz del Calvario. No había manera que nosotros pudiésemos pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aleluya. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Esa deuda impagable era la deuda que estaba ahí comprometida. Y ese hombre, por más que pudiese esforzarse, por eso cuando el Señor habló acerca de esta parábola, estaba hablando precisamente a la conciencia, al religioso, a los escribas y saduceos, que tenían por reglamento que el pueblo cumpliese la ley, pero ellos no cumplían lo que decía la Torah, exigían lo que otros no vivían, lo que ellos propiamente no vivían. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Así que este hombre le fue presentado y obviamente pues no podía pagar la deuda. Y por eso Jesús trae esta enseñanza y comienza a manifestar que este hombre pues comenzó a hacer algo muy interesante. Este hombre, cuando vio que se vio en esta situación, y lo encontramos en el capítulo 18, comenzó entonces el proceso de él ir delante del Señor. Fíjese que el texto dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. O sea, él sabía que humanamente no se podía presentar porque no tenía la capacidad de pagar, pero dice la escritura que este hombre hace algo, que el rey, dice Jesús hablando, que el rey dio una orden. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a él, su mujer y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, aleluya,
le soltó, le perdonó la deuda. Aleluya. Yo no sé cuántos estamos agradecidos. Para mí el Señor pagó una deuda, por mí la pagó. Como decía el pastor, hermano, hay que ser agradecido, hay que ser agradecido. El hecho que usted tenga la salvación del alma, el perdón de pecado, que usted tenga paz, que tenga el Espíritu Santo, que tenga la palabra, que tenga una familia. Hermano, hay tanto por qué darle gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad del Señor. Aleluya. Ahora, para ir mirando esta enseñanza, ir mirando algo que dentro de esta enseñanza lo quiero figurar, para que usted vea la importancia de algo. Porque cuando usted recibe algo por gracia, usted no puede exigir más de lo que está a su alcance. Porque hay gente que dice, si Dios no me contesta, yo no hago esto. Y tienen a Dios como si fuese un amuleto, exigiéndole a Dios algo que tiene que ver con nuestro capricho. Pero nosotros no podemos ver eso de esa manera. Nosotros tenemos que estar conscientes que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y si hasta este momento Dios no te ha dado algo, Él sabe por qué no te lo ha dado. Aleluya. Él sabe lo que bien es para ti, lo que es bien para mí, para todos nosotros. A su nombre sea la gloria. Así que mirando esta parte, vemos entonces figurado que esta enseñanza se quedó fijamente figurado en los oyentes de la manera en que Jesús expone, donde el Señor paga una deuda impagable. Por eso le llamé el título, el valor añadido a una deuda impagable. Y sucede que no solamente Jesús en este pasaje, en alusión a esta enseñanza, como dije, la moneda más común, y lo dije ahorita, que se movía era el denario. Porque como bien expliqué más al principio del mensaje, cuando la mayoría de las personas que estaban en ese tiempo eran esclavos. Se dice que la mitad de la población eran esclavos. Y obviamente pues había un movimiento, gloria al Señor, dentro de esa. Y Jesús también expone dentro de esta palabra y sus enseñanzas otro caso muy conocido, la cual quiero compartir en esta mañana. Amén, hermano. Y es precisamente la parábola del hijo pródigo, que todo el mundo la conocemos. Es la parábola de excelencia, donde vemos acá un padre de familia que tiene dos hijos. Aleluya. Y el menor de ellos, bien lo hemos recibido de esta manera, dice que le pidió a su padre la herencia que le correspondía. Había un problema dentro de la cultura judía cuando Jesús expone esta parábola. Y es que en el tiempo de Jesús, cuando un hijo le pedía la herencia al padre, le estaba deseando la muerte. Eso era. Cuando decía, papi, dame lo que me pertenece, él está diciendo, papi, muérete porque quiero lo mío. Eso que Jesús estaba diciendo en esa parábola. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los oyentes estaban escuchando a Jesús, pensaron que Jesús iba a reprender al hijo, que lo iba a castigar, que lo iba a encerrar. Pero Jesús dijo, no, este le dio lo que le pertenecía. Entonces comenzó a caminar en la mente de los religiosos, ¿por qué Jesús hace algo que va en contra de la costumbre de los judíos? Entonces, ¿qué hace? Había otro problema, porque en ese tiempo no se distinguía las riquezas por las monedas que yo les expliqué, era por las tierras que tenían. En esa época eran las tierras, si tenía muchas tierras, muchos obreros, muchos siervos, muchos esclavos, ahí dependía la riqueza de ese hombre. No eran las monedas, era precisamente las tierras. Y entonces él tuvo que vender una tercera parte de las tierras, imagínense, una porción bastante sustancial, para poder darle el antojo de aquel hijo que pidió lo que supuestamente le pertenecía. Y sí le pertenecía, pero papá tenía que morir. Entonces la audiencia original, especialmente los discípulos que estaban allí y también los fariseos, dijeron, oye, Jesús como que perdió el sentido en esta parábola. Entonces Jesús sigue hablando qué fue lo que hizo con la herencia, que entonces algo más escandaloso para el judío, porque entonces aquel muchacho sale y se va a una provincia, malgasta todo lo que tiene, dice que se envolvió con rameras, dice la escritura, y dice que malgastó todo lo que tenía, hasta que el hermano dice y le comenzó a faltar, porque la herencia terrenal se va a acabar, pero la herencia celestial jamás se va a agotar. ¿Cuánto bendecimos al Señor?
Entonces ese estaba enfocado y Jesús dice, él se fue y habla, malgastó todo, y dice la escritura que este muchacho llegó el momento en que le comenzó a faltar todo, todo, y dice que ese, aleluya, capítulo está en Lucas, capítulo 15 allá, y estoy parafraseando esta parábola, y cuando le faltó todo, dice que no tenía empleo, y dice que consiguió un empleo que era, hermano, para los judíos limpiar, aleluya, de los cerdos. Eso era algo, hermano, lo más bajo que podía ser un judío, porque por su dignidad y por la bendición que provenía de Abraham, era lo peor que le podía suceder a un judío. Entonces cuando Jesús va explicando y le va diciendo, y cuando le comenzó a faltar todo, comenzó a trabajar allí apacentando los cerdos, y deseaba que, oh gloria a Dios, él deseaba las algarrobas de lo que comían los cerdos. Aleluya. Esto tiene una implicación muy profunda, porque la autoestima, la culpabilidad, el no tener la capacidad de decir, oiga, pero todo lo que, porque más adelante lo dice que volviendo en sí, dice la escritura, dice que volviendo en sí, aleluya. ¿Cuántos jornaderos, dijo él? ¿Cuántos jornaderos en la casa de mi padre? He aquí yo perezco de hambre. Él dijo, yo me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y voy a ir a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos. Y lo quiero explicar, contextualizar para que vea lo que este muchacho hace. Cuando él habla, él no está hablando con nadie. Volviendo en sí es hablar con uno mismo. Ese es el punto inicial que Dios utiliza para una restauración. Porque si usted no vuelve en sí, nadie lo va a volver en sí. Pero el Espíritu Santo que está aquí, aleluya, te dice que esta mañana vuelve en sí. Tu lugar, ese no es tu lugar. Tu lugar es la casa de Dios. En la casa de pan, en la casa de restauración. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, hermano? Así que lo primero que él formula en su conversación con él mismo, volveré en sí, aleluya, y expresó una oración, aleluya. Voy al texto, hermano, porque estoy aquí emocionado con esto, aleluya. ¿Cuánto damos? Siga adorando a Dios un momento, hermano, siga adorando. Siga adorando a Dios, hermano. Siga adorando su nombre, aleluya. Así que volviendo en sí, aleluya. Qué tremendo es el Señor, hermano. Volviendo en sí, aleluya. Dijo, ¿cuántos jornaderos en la casa de mi padre? Hago un paréntesis. ¿Por qué el hijo que había malgastado todo hace referencia al jornadero? Y no hace referencia a su hermano mayor. No la hace. Hace referencia al jornadero. ¿Qué era un jornadero? Un jornadero era los siervos que iban a trabajar a la hacienda de 6 de la mañana a 6 de la tarde por el pago de un denario. ¿Qué le parece? Entonces, miren lo que dice. Aleluya, la escritura, qué tremenda es la palabra, hermano. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos jornaderos en la casa de mi padre y tienen en abundancia de pan y yo perezco de hambre? Él, cuando hace esa oración entre sí, se pone al nivel del jornadero. Se pone en el nivel del jornadero y no de heredero ni de hijo. Porque al que Dios va a restaurar, aleluya, como hijos, aleluya. Solamente Dios es capaz de restaurarnos como hijos. Y darnos nombre, darnos identidad. Es el único hombre nos puede dar identidad propia, es celestial. Solamente aquel que todo lo puede. Y dice como jornadero, o sea, los siervos, los jornaderos están en mejor estado que yo. Aleluya. Y él mismo se habló y me levantaré. Aleluya. Habló entre sí
formuló el plan en su mente, elaboró, porque la conciencia lo estaba golpeando, pero la conciencia estaba operando en un proceso de restauración total, porque ese es el trabajo de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra revelada, a través de la ley de la conciencia, porque este hombre tenía consciente que había fallado. Por eso dice: me levantaré. Volviendo en sí es pensar, pero levantarse es accionar. Entonces él dice, me levantaré e iré a mi Padre. Aleluya. Tú te quieres levantar, ve al Padre, porque el Padre tiene poder para crear. El Hijo tiene poder para redimirte. El Espíritu Santo tiene poder para santificarte. Aleluya. Y en ese texto dice, lo primero que dice: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Fíjese en el orden que corresponde. Él se dirige que le falló primeramente a quién: a Dios, que es el que lo da todo, y después se dirige a su Padre terrenal. Y el verso 19 es el versículo clave en esta enseñanza. Dice él: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaderos. Le estaba diciendo: papá, estoy dispuesto a regresar a la casa, pero no como hijo, sino como jornadero. Estoy dispuesto a llegar a casa, y estoy dispuesto a ser como los jornaderos. Levantarme de 6 a 6 y ganarme el pan de cada día, porque no resisto este lugar donde estoy. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estaba dispuesto él a ser como uno de los jornaderos. Aleluya. Porque el que Dios quiere restaurar no exige: hazme como uno de tus jornaderos. Y levantándose, vino a su padre. Ahora escuche bien. Estaba leyendo. Como decía el pastor, yo soy amante de la lectura, me gusta leer. Y leí un artículo en una ocasión de un predicador norteamericano refiriéndose a este pasaje. Y él explicaba esta pequeña ilustración en este pasaje. Y era acerca de cómo se podía recibir a un hijo que lo había malgastado todo en la casa. Entonces él explicaba dentro de este contexto como una ilustración muy interesante. Él decía que cuando este evento ocurre, o Jesús explica esta parábola, levantándose vino a su padre, y que aun cuando estaba de lejos, lo vio su ¿quién? Su padre. O sea, él no vio al padre, sino el padre lo vio primero a él. Escuche bien. Aleluya. Él te va a ver primero. Él ya iba dispuesto a ser jornadero. Pero según ese escrito de ese escritor, dice que en un momento él describe que en los tiempos antiguos se solía, no era costumbre de los judíos, pero una costumbre de otras civilizaciones, donde cuando ocurría este tipo de escenario, el que iba a ser restaurado tenía una señal de que era bienvenido y recibido a pesar que había gastado todo. Y él tenía que ver por lo menos en el gate o la entrada, en el portón de esa casa, por lo menos una bandera blanca. Una bandera blanca. Obviamente, pues al ver la bandera blanca, le daba un indicativo que podía abrir el portón e ir caminando. Pero él dice que en esta parábola,
él hace esa ilustración y dice que cuando el hijo pródigo se levantó, ya su padre había puesto no una bandera blanca, había puesto cientos de banderas blancas en el camino diciendo: hijo, te estaba esperando. Hijo, te estaba esperando. Hace tiempo te estaba esperando. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? Yo te estaba esperando. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, hermanos? Y eso es lo que Cristo el Señor ha hecho con nosotros. Él nos está esperando, pero espera tu actitud. Espera que tú digas: Señor, yo quiero que vayas en pos de mí porque tengo una gran necesidad. Y el hijo entró como jornadero. Él entró como jornadero, y cuando su padre lo vio, su padre fue movido a mí, dice, movido a misericordia, y corrió. En mi Biblia hay una coma entre la palabra y corrió, y hay otra coma. Entonces, cuando uno estudia, uno se detiene. ¿Por qué una coma es una pausa para describir? Y yo mirando esto, ¿por qué Jesús habla y dice y el padre corrió? Porque la costumbre judía, los padres no corrían. Lo dijo el pastor ayer. Él antes era atlético, ¿no? Usted corría antes, ¿verdad? Pero usted no tiene la fuerza de antes. Y usted es un patriarca aquí. Este es un padre de muchas. Entonces el padre, especialmente judío, vestían con túnicas. La única manera que un padre podía correr era descubrir sus piernas para correr, y eso era una afrenta. Oh, gloria a Dios. Por eso Jesús se despojó de su grandeza. Jesús dijo, Dios dijo: ¿a quién enviaré? Entonces dijo: yo estoy dispuesto, yo voy a ir, voy a restaurar, voy a ir por el perdido, voy a ir. Y dice que despojó de su gloria, de su vestimenta real en el trono, porque continuamente el Hijo estaba recibiendo honra, gloria y honra. Pero dice que despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Solo Jesús fue capaz. Porque cuando vemos a Jesús en el Calvario, a Jesús básicamente le quitaron su túnica y lo dejaron ahí casi desnudo, hablando de afrenta. Pero todo eso lo hizo Dios por amor. Por eso Él corrió a donde estaba y se echó sobre el cuello y le besó. Y le besó. Le dijo: hijo, te estaba esperando hace tiempo. Hermano que estás aquí, visita, amigo que me estás viendo a través de esta transmisión, Dios te está esperando en esta iglesia. Dios te está esperando. Vuelve a tu casa. Hay espacio para ti en este lugar. Aleluya, aleluya. Y voy a la aplicación de esta enseñanza en alusión a este pasaje. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Fíjese lo que está diciendo. Todavía él tenía en el corazón, y entró, salió como hijo, entró como jornadero. Pero el padre, ¿qué hizo? Este es mi hijo. Este es mi hijo. Mi naturaleza divina no me permite llamarte jornadero. No me permite. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. El hombre te pudo enterrar. El hombre te pudo decir: no, tú pecaste. Tú no sirves para nada. Pero Dios te dice: tú no eres jornadero. Tú eres hijo porque te estaba esperando. Oh, ¿cuánto damos gloria a Dios, iglesia? ¿Cuánto la gloria de Dios está aquí en esta noche, esta mañana? Aleluya.
Pero el padre le dijo a su siervo: sacar el mejor vestido, porque él llegó vestido de jornalero. Él llegó con la esclavitud del pecado, con la mancha del pecado. Pero nuestro padre sacó el mejor vestido y le dijo a sus siervos: vestirle. Y no solamente vestirle, poner el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Yo creo que en esta mañana estamos de fiesta. Yo creo que en esta mañana yo estoy de fiesta. Aleluya. Yo creo que en esta mañana estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Balaya. Traerlo. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Estaba el que estaba allí. Bajito. Entonces, hermanos, escuchen bien, hermanos. Acuérdense que Jesús estaba hablando aquí de una parábola. Imagínense usted los líderes viendo la explicación, la enseñanza en cuanto a esta determinación, lo que Dios es capaz de hacer, porque Dios todo lo hizo por amor. Dios no piensa como yo, Dios no actúa como nosotros, Dios actúa en su eterno propósito, porque el propósito Dios es salvar, restaurar y levantar todo lo que se ha perdido. Pero hay una última lección aquí. La quiero compartir. Si usted quiere quedarse de pie, quédese. Cuando hicieron las fiestas, su hijo mayor estaba en el campo. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y ¿qué? Las danzas. Escuche bien esto. Y él llamó y preguntó a sus criados qué era aquello que estaba sucediendo. Y los siervos le dijeron: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Cuando él escuchó, el hermano mayor, la noticia, en vez de gozarse, se enojó. ¿Por qué Jesús explica esto? Era por los religiosos que estaban allí, no por los publicanos sencillos, era por los religiosos. Miren. Le dice a él se enojó y no quería entrar a la fiesta donde su hermano había llegado. Había una regla, se le llamaba para muchos en esa línea de pensamiento, había una ley de oro, una regla de oro entre los judíos, que cuando un hermano se iba y se perdía, a quien le correspondía la responsabilidad de rescatarlo era el hermano mayor. Y por eso Jesús dice, cuando el hermano mayor escuchó la música, estaba diciendo: ustedes los fariseos representan el hermano mayor. Ustedes que tienen la ley, que tienen el conocimiento, a ustedes les tocaba restaurar. Aleluya. Yo siento a Dios aquí, hermano. Y él se enojó y no quiso entrar. Aleluya. Y como le pertenecía al hermano mayor, y no dice, salió por tanto su padre, y su padre le rogaba que entrase. Mas él respondió y le dijo: padre, espera un momento. He aquí tantos años que yo te sirvo. Dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Aleluya. Para gozarme con mis amigos. Pero cuando
pero cuando vino tu hijo, no lo quiso no, ni llevar ni hermano. Tu hijo ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar al mejor becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que está aquí es tuyo. ¿Qué le quiso decir al hermano mayor? Todos los días tú podías matar un becerro gordo. Todos los días tú tienes el beneficio de alabar a Dios. Todos los días tú tienes el derecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque hermano, le estaba dando duro a los religiosos de aquella época y a los fariseos dentro de la iglesia. Porque a veces en la iglesia se cuela el espíritu del fariseísmo. Aleluya. Y le quiso decir: Dios, tú lo tienes todo. Tú pudiste haber hecho fiesta con tus amigos. Todo lo que está es tuyo. Aleluya. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, había perdido y es que hallado. Cuando Jesús cierra esta parábola, es la única parábola que Él no le da finalidad y le dejó en la conciencia de los fariseos que estaba dispuesto a hacer ellos, o entrar a la fiesta o no entrar. Porque Jesús no explica, lo deja inconcluso, y eso hace como un paréntesis y lo deja en la conciencia de nosotros en esta mañana. Póngase de pie, hermanos. Usted puede levantar su mano y darle gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedir que mi hija Mari pase por aquí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que me ayude aquí un momentito. Oh, aleluya. Yo quiero saber si hay alguien esta mañana que Dios le haya hablado por su palabra. Si una parte del mensaje te ha hablado, yo quiero que usted tenga la bondad y pase a este altar.